Mismas características de la enfermedad de Parkinson idiopática, es decir, tienen el componente de parkinsonismo, pero aparte tienen ciertos signos y síntomas adicionales que es importante estar pendientes y buscar, porque estos parkinsonismos atípicos en general pues pueden tener una baja respuesta a los tratamientos que se indican para la enfermedad de Parkinson idiopática e incluso también pueden ser más susceptibles a efectos adversos a estos tratamientos. Entonces, pues no sé si alguien de pronto quiera decir los signos clásicos del parkinsonismo. Son como todos los signos relacionados con bradicinesia en general. Exacto, entonces pues para que uno tenga parkinsonismo, en general pues creo que eso lo vieron como anteriormente, pero los trastornos del movimiento se clasifican en hiperkinéticos e hipokinéticos. Y dentro de los hipokinéticos está el Parkinson. Y para uno diagnosticar una enfermedad de Parkinson debe tener al menos dos de tres, que es bradiquinesia, rigidez y temblor. Entonces, exactamente, pues los parkinsonismos atípicos también incluyen estos síntomas, pero generalmente tienen otros adicionales. Y como les decía, generalmente hay una demora en el diagnóstico porque inicialmente se piensa que los pacientes tienen una enfermedad de Parkinson idiopática y diferente a la enfermedad de Parkinson idiopática que no se asocia con un acortamiento de la expectativa de vida, los pacientes con parkinsonismos atípicos generalmente tienen un pronóstico, una expectativa de vida de más o menos 6 a 10 años después del inicio de los síntomas. Adicionalmente, en cuanto a los parkinsonismos atípicos, principalmente las alfa-sinucleinopatías, estas se asocian más a un entorno rural, porque los pesticidas son un factor de riesgo muy importante. Entonces, generalmente los pacientes tienen una demora aún mayor en los diagnósticos porque viven lejos de las ciudades principales, no tienen mucho acceso a los especialistas y generalmente se asocian a estados socioeconómicos bajos. Entonces, en los parkinsonismos atípicos tenemos las sinucleinopatías y las tauopatías. Dentro de las sinucleinopatías está la demencia de cuerpos de Lewy y la atrofia de múltiples sistemas, y dentro de las tauopatías está el síndrome córtico-basal y la parálisis supranuclear progresiva. En cuanto a las alfa-sinucleinopatías, pues esto ya cada vez más se asocia con un espectro de enfermedades eh, y puede tener únicamente compromiso en sistema nervioso periférico o ya tener pues compromiso también en sistema nervioso central. Entonces, dentro de las alfa-sinucleinopatías tenemos a la falla autonómica pura, únicamente cuando hay acumulación de alfa-sinucleína en el núcleo del nervio vago y a nivel periférico. Incluso también se encuentra alfa-sinucleína presente en la biopsia de piel de algunos de estos pacientes y la única manifestación clínica que van a tener es la disautonomía. Ya cuando la alfa-sinucleína va subiendo, empezamos a tener compromiso de tallo cerebral, de núcleos basales, entonces ahí empiezan a aparecer el trastorno del sueño REM y se puede ver como una enfermedad de Parkinson idiopática, con la rigidez, bradiquinesia y temblor. Y puede haber también un compromiso cortical más grande, que ahí pues vamos a tener principalmente a la demencia de cuerpos de Lewy y a la atrofia de múltiples sistemas y ya pues van a estar presentes otros síntomas corticales que vamos a hablar más adelante. Hay diferentes factores de riesgo para las alfa-sinucleinopatías, entonces está haber tenido un trauma cráneoencefálico, exposiciones químicas, lo que les contaba principalmente a pesticidas, pero también las personas que trabajan con madera, los ebanistas o la pintura, antecedentes familiares, algunas variantes genéticas. También hay unos signos y síntomas prodrómicos que empiezan mucho antes de las manifestaciones motoras. Entonces tenemos los cambios en el afecto, el estreñimiento, aunque también hay algunos pacientes que pueden llegar a presentar diarrea, la disfunción olfatoria, que puede ser
anosmia, es lo más frecuente, pero incluso también puede ser rinorrea o disosmia, que es cuando algunos pacientes pueden llegar a pensar que algunos olores huelen peor de lo que huelen o no, o los olores cambian. Antes olores que olían a una cosa terminan oliendo a otra. Y esto también es un síntoma similar o síntoma que han presentado algunas personas con COVID. También la disfunción genitourinaria, principalmente nicturia, pero también puede haber retención urinaria o incluso disfunción sexual, la hipotensión ortostática y el trastorno del sueño REM. Y en cuanto a los biomarcadores que pueden ayudar a predecir la aparición de una alfa-sinucleinopatía, pues hay diferentes en imágenes, también el análisis de alfa-sinucleína en la biopsia de piel, un enlentecimiento del electroencefalograma, que pues esto no es muy específico, y también se pueden hacer diferentes imágenes que evalúan el metabolismo de la dopamina o el metabolismo como tal de la fluorodeoxiglucosa. Entonces, aquí vemos unas imágenes representativas que nos muestran, dependiendo de dónde haya afectación, vamos a tener diferentes síntomas. Entonces, cuando únicamente hay afectación en el núcleo del vago y en el bulbo olfatorio, las áreas olfatorias, vamos a tener solo los síntomas prodrómicos, la hipotensión ortostática, síntomas gastrointestinales y posmia. Cuando ya empieza a subir más, podemos presentar el trastorno del sueño REM, somnolencia, cambios en el afecto y pueden empezar a aparecer algunos cambios cognitivos. Ya si sigue subiendo, pues ya tenemos el parkinsonismo mucho más claro y ya cuando hay un compromiso de la corteza, pues pueden aparecer también otras complicaciones neuropsiquiátricas y pues dependiendo de la alfa-sinucleinopatía, otros signos corticales. Generalmente, pues la enfermedad de Parkinson no es una enfermedad que se asocia a deterioro cognitivo. Cuando hay síntomas cognitivos dentro de los primeros 5 años de la enfermedad, debemos pensar que no es una enfermedad de Parkinson idiopática, sino más una demencia de cuerpos de Lewy. Los síntomas cognitivos generalmente se presentan mucho más tarde en la enfermedad de Parkinson y tienden a ser subcorticales. Entonces puede haber disminución en la atención, dificultad para la planeación, disminución en la velocidad de procesamiento, pero no tienden a haber síntomas cognitivos corticales como los presentes en la demencia de cuerpos de Lewy, que lo que más se encuentra en esta demencia son el compromiso neuropsiquiátrico, también las alucinaciones, que son principalmente visuales, e incluso estas personas tienden a tener unos estados fluctuantes del nivel de conciencia que se pueden llegar a confundir con crisis epilépticas e incluso en algunas personas pueden haber anormalidades en el electroencefalograma asociado con estos episodios. Entonces, vamos a ver primero unos signos que nos pueden llegar a alertar sobre los parkinsonismos atípicos. Y la primera son las caídas frecuentes. Entonces, no es frecuente que las personas con síntomas iniciales de enfermedad de Parkinson tengan caídas frecuentes. Cuando las caídas son frecuentes y son altamente traumáticas, debemos empezar a pensar que es un parkinsonismo atípico. El principal, la parálisis supranuclear progresiva, luego la atrofia de múltiples sistemas, luego el síndrome corticobasal y luego la demencia de cuerpos de Lewy. E incluso, pues, el hecho de que una persona ya necesite un dispositivo de apoyo dentro de los primeros 3 años de la enfermedad también es un signo de alarma para pensar en un parkinsonismo atípico. También las alteraciones cognitivas y comportamentales, entonces lo que les comentaba de las alucinaciones visuales y las alteraciones en el nivel de conciencia en la demencia de cuerpos de Lewy. En el síndrome corticobasal tienden a haber signos corticales mucho más específicos. Entonces, el más clásico es el síndrome de la mano alienígena. También puede haber una apraxia o una distonía. En la parálisis supranuclear progresiva, generalmente hay también compromiso más que todo subcortical, pero son síntomas afectivos mucho más severos, con una apatía mucho más severa, una disfunción ejecutiva mucho más severa y es mucho más frecuente encontrar afectación mucho más grave de la desinhibición y de la perseveración. Y esto lo vamos a utilizar para ciertos signos que ya vamos a ver más adelante. Entonces, aquí vemos un video de síndrome de la mano alienígena.
Entonces vemos cómo en esta persona la mano empieza a tener movimiento por sí misma sin que sea voluntario por parte de la persona. E incluso muchas veces, pues esta mano, ay, perdón, esta mano puede llegar a ser una mano saboteadora. Entonces la persona se empieza a abotonar de un lado y esa mano alienígena le empieza a desabotonar o como en este caso que él está golpeando. Esto se asocia a una afectación o puede ser del lóbulo frontal medial, parietal o del cuerpo calloso. Y definitivamente sí, hay casos muy raros que ocurren por infartos isquémicos, pero pues sí nos debe hacer pensar un síndrome córtico basal. En cuanto al signo de los 3 aplausos, entonces ya vamos a ver, es un signo para evaluar la disminución en la inhibición, que se afecta principalmente en la parálisis supranuclear progresiva, aunque también puede estar presente en la demencia frontotemporal, pero pues ellos no tendrían parkinsonismo. Entonces aquí vemos que le voy a poner creo que sonido para que puedan entender mejor. No sé si lo escuchen. Bueno. Y aquí vemos que pues está el doctor y el doctor lo que hace es aplaudir 3 veces y le dice a la persona que lo repita y como ven no puede hacer los 3 aplausos sino que sigue realizando pues muchos más aplausos. Entonces esto es un signo de pérdida de la inhibición. Adicionalmente, también hay es muy importante evaluar los movimientos oculares en los pacientes con parkinsonismo porque nos pueden mostrar varias manifestaciones. Entonces, aquí vemos un paciente con parálisis supranuclear progresivo. Entonces, como su nombre lo dice, esta enfermedad genera al principio una parálisis para la mirada vertical. Y cuando ya es muy severa la enfermedad, también puede llegar a comprometer la mirada horizontal. Entonces aquí vemos que el doctor le está diciendo que mire hacia un lado, mire hacia el otro, y el paciente pues no logra hacer los movimientos oculares, tiene una oftalmoplejía. Y aparte, si vemos aquí adelante, entonces si ven acá, también tiene una debilidad marcada para la apertura ocular y compensa con el músculo frontal, que esto también es un signo característico de la parálisis supranuclear progresiva. Entonces aquí ven que él no logra hacer ningún movimiento ocular. Y entonces ahora, y miren si ven la debilidad para la apertura ocular, y ahora va a intentar hacer los movimientos oculocefalógiros para ver qué tanto compensa y mejora un poco, pero pues no por completo. Y es mucho más frecuente que mejore más para la mirada horizontal que para la mirada vertical. Otro signo característico, sobre todo de compromiso temprano, es el round the house sign, y es que las personas no pueden hacer una supraversión o infraversión, y entonces lo que hacen es realizar un movimiento en arco oblicuo apoyándose de los movimientos horizontales. Entonces aquí vemos que para poder mirar hacia arriba, pues hace el movimiento oblicuo. Y como es más claro en el primer video, pues puede haber una apraxia de la apertura ocular e incluso también un blefaroespasmo. Listo. En la atrofia de múltiples sistemas, la atrofia de múltiples sistemas hace parte de un espectro que es parkinsonismo con ataxia. Incluso pues aquí podemos encontrar otras ataxias de tipo hereditario que se pueden llegar a parecer a la atrofia de múltiples sistemas, como las
ataxias espinocerebelosas. Y en este caso, pues hay un componente también atáxico. En los movimientos oculares, el compromiso cerebeloso se puede ver por medio de las sacadas hipermétricas, que es que cuando se le pide a la persona que mire hacia un objetivo claro, la persona hace una sacada que se va del objetivo y necesita de un movimiento correctivo. Entonces aquí vamos a ver un video. Este no es una paciente que tiene atrofia de múltiples sistemas, porque como ven es bastante joven, sino que ella lo que tenía era un síndrome cerebeloso agudo por un síndrome paraneoplásico. Pero entonces ahí ven que ella hace el movimiento muy rápido y al final compensa, incluso alcanza a hacer un poquito de nistagmos, sobre todo al principio. Ujú, listo. También la caracterización del temblor es muy importante. El temblor asociado a la enfermedad de Parkinson principalmente es un temblor en reposo. Es un temblor en pronosupinación o en cuentamonedas y es un temblor de baja frecuencia y alta amplitud. Mientras que en los parkinsonismos atípicos, pues puede llegar a ser un temblor sensible a los estímulos e incluso puede llegar a tener una calidad mioclónica, y ya vamos a hablar más adelante de otro tipo de temblor asociado a los parkinsonismos atípicos, que es el temblor rural. En cuanto a las características motoras, entonces, como decían alguien anteriormente, la braquinesia es el principal síntoma de los parkinsonismos. Entonces, mientras que en el Parkinson idiopático, generalmente la braquinesia es asimétrica y lo que ocurre es que va disminuyendo la velocidad y la amplitud del movimiento de forma progresiva. En los parkinsonismos atípicos, lo que se encuentra es que desde el inicio ya el movimiento está más pequeñito y más lento, no es progresivo como en la enfermedad de Parkinson idiopática. También tiende a haber una progresión mucho más rápida de los síntomas motores, y en el caso de la atrofia de múltiples sistemas, tienden a haber otros signos motores como lo que hablamos de la ataxia, las micronías y las distonías. Y hay una menor respuesta a la levodopa. Sin embargo, algunos pacientes sí llegan a responder, entonces sí se debe realizar una prueba terapéutica en todos los casos. También hay otras manifestaciones como de disfunción vulvar, entonces puede haber disartria, disfagia, disfonía, también disnea, alteraciones cerebelosas, pues principalmente en la atrofia de múltiples sistemas, y la distonía cervical, que puede ser en anterocolis, más en atrofia de múltiples sistemas, o en retrocolis en la parálisis supranuclear progresiva, es decir, como el cuello hacia adelante o hacia atrás. También la disfunción autonómica es una característica que siempre debemos evaluar en las personas con enfermedad de Parkinson, porque primero es uno de los, puede estar presente como un síntoma prodrómico y es uno de los síntomas no motores que más afectan la calidad de vida en las personas con enfermedad de Parkinson idiopática o con los parkinsonismos atípicos. Pero generalmente y principalmente en la atrofia de múltiples sistemas, la disfunción autonómica es mucho más severa. Entonces puede haber hipotensión ortostática, retención urinaria, un vaciamiento vesical incompleto, incontinencia urinaria, disfunción eréctil, cianosis sacral también, que ya vamos a ver unas fotos, frialdad, estridor laringio, estreñimiento. Y se debe realizar la prueba de ortostatismo, entonces se mide primero la tensión arterial en decúbito supino y luego a los 3 minutos de estar en bipedestación. Y si la presión sistólica cae más 20 milímetros de mercurio o más, o la diastólica 10, o la frecuencia cardíaca no aumenta un latido por cada disminución de la presión arterial sistólica, se considera como un signo de disfunción autonómica. Bueno, ya más adelante les voy a mostrar las fotitos. Entonces, ya para hablar específicamente de cada uno de los parkinsonismos atípicos, vamos a empezar con la demencia de cuerpos de Lewy. Entonces, debemos pensar siempre en la demencia de cuerpos de Lewy cuando hay síntomas cognitivos dentro de los primeros 5 años del inicio de los síntomas motores. Tiene una incidencia más o menos de 3.5 casos por cada 100.000 personas por año
Y los signos cognitivos más clásicos son las alucinaciones visuales, la cognición y conciencia fluctuante. También tienden a tener trastorno de conducta del sueño REM y el parkinsonismo. Y aquí vemos las imágenes patológicas de, de las neuronas con los cuerpos de Lewy. Y si saben lo que es el trastorno del sueño REM. Yo creo que podrías explicarlo, Doc. Listo. Entonces, cuando en el sueño REM, que es el de movimientos oculares rápidos, es cuando nosotros soñamos. Y mientras uno se encuentra soñando, el cuerpo debe estar paralizado para que no pueda actuar las acciones motoras. Em, para esto se necesita primero un flujo de acetilcolina y luego un flujo de dopamina. Entonces, en las personas que tienen disminución de la dopamina, como ocurre en los diferentes parkinsonismos, puede haber una ausencia de esa hipotonía que se genera durante el sueño y las personas empiezan a actuar sus sueños. Eh, lo que usualmente pasa es que las parejas de las personas empiezan a decir, no, pues de vez en cuando grita, de vez en cuando habla dormido, pero ya hay unos casos más severos en los que las personas patean, se mueven demasiado e incluso ha habido casos en los que le hacen daño a las personas con las que están al lado y pues la persona está dormida, no es consciente de lo que está haciendo. E incluso han habido casos de personas que mueren por esto, o sea, como que la persona que tiene el trastorno del sueño REM, sin querer, agrede a la persona que está a su lado dormida y pues han llegado a fallecer. Pero bueno, esto menos mal ocurre en casos ya muy extraños. Y el tratamiento indicado sería o unas dosis altas de melatonina o las benzodiazepinas. Y esto es muy importante preguntarlo en cualquier persona que tenga incluso temblor porque es un predictor de riesgo para tener una alfa-sinucleinopatía, ya sea una demencia de cuerpos de Lewy, una atrofia de múltiples sistemas o una enfermedad de Parkinson. Adicionalmente, las personas con demencia de cuerpos de Lewy tienen una mayor sensibilidad a los neurolépticos, es decir, que son más susceptibles a hacer efectos adversos a los antipsicóticos. Pueden hacer distonías, pueden hacer disquinesias o incluso pueden llegar a ser un síndrome neuroléptico maligno. También lo que hablamos de la inestabilidad postural con las caídas recurrentes, disfunción autonómica, síncopes y lo que más nos debe hacer pensar en la demencia de cuerpos de Lewy son las alucinaciones visuales. En este caso, ayudan mucho los inhibidores de la colinesterasa, que son los mismos, no sé, alguien, Doc, yo te quería preguntar en ese caso si hay algún tipo de patrón de alucinaciones visuales o algo que sea como muy característico en demencia de cuerpos de Lewy. listo. Bueno, pues generalmente, digamos, hay algunas personas que incluso esto también puede pasar en enfermedad de Parkinson, que em, tienen alucinosis. Es decir, que ellos son conscientes que lo que están viendo no es real. Y las personas pueden llegar a ver cuerditas de colores, punticos, pero saben que no es real. Estas son como alucinaciones simples. También uno de los síntomas clásicos son que sienten que los están siguiendo. Pues yo creo que todos hemos sentido en algún momento que alguien nos sigue o como que uno se siente observado, pero esto ocurre de forma mucho más frecuente en las personas con alfa-sinucleinopatía. Y ya en la demencia de cuerpos de Lewy generalmente tienden a ser alucinaciones visuales complejas. Pueden ser que las personas vean familiares que ya están muertos o también personas que nunca han existido. Y hay algunos casos en los que las personas ven monstruos. Y esto es importante porque generalmente las alucinaciones que se asocian más a esquizofrenia, por ejemplo, tienden a ser mucho más auditivas que visuales.
En la demencia de cuerpos de Levy son principalmente visuales. No sé si eso respondió la pregunta. Sí, Doc, gracias. Listo. Tengo aquí otra pregunta, qué pena contigo. ¿Cómo tal, digamos, en el tratamiento farmacológico, cuando ya tienen estos trastornos del sueño REM, aparte de la melatonina, porque yo escuchaba a muchos pacientes que ellos siempre dicen como, no, la melatonina pues no me hace nada, no tengo efecto, ¿qué se les manda a esos pacientes? Listo. Bueno, es que también la melatonina que se utiliza en el trastorno del sueño REM es a muchas más altas dosis. Generalmente cuando uno da melatonina para el insomnio, pues se da más o menos 2 miligramos, 3 miligramos o 4 miligramos. Pero para el trastorno del sueño REM, uno debería dar 10 miligramos. Ir ascendiendo progresivamente y puede llegar hasta 10 miligramos. Incluso pues en algunos guías dicen que desde el inicio empezar con 10 miligramos, pero pues hay personas que responden con menos dosis. Y ya en los casos que no son respondedores a melatonina, pues ahí sí se podrían usar las benzodiazepinas, como lorazepam, principalmente lorazepam. También pues puede ser clonazepam. El problema del clonazepam es que eh, tiene una vida media muy larga, entonces tiene más efectos adversos. Y ya cuando las personas tienen el parkinsonismo, dar la dosis de la levodopa un poquito más tarde también puede ayudar a disminuir el trastorno del sueño REM. Pero digamos que empezar la levodopa en alguien que solo tiene el trastorno del sueño REM no estaría del todo indicada. Pero si ya tiene la persona la levodopa y no se le ha controlado el trastorno del sueño REM, se podría subir la dosis de la melatonina y empezar a retrasar un poquito más la dosis de la levodopa y eso a veces funciona. Pero si de pronto es más porque la dosis de melatonina que le están dando no es la suficiente. Para estos trastornos se necesita una dosis de melatonina muy, muy alta. Ah, listo, gracias, Doc. Vale. También pues en los casos de psicosis, pues la levodopa, cuando una persona tiene esquizofrenia, lo que hacen los antipsicóticos pues es disminuir el efecto de la dopamina. Entonces, la levodopa, que le estamos reemplazando la dopamina al cerebro, puede llegar a dar un poquito de síntomas psicóticos e incluso también diferentes agonistas de la dopamina, principalmente el pramipexol. Entonces, disminuir la dosis de la levodopa también puede ayudar a controlar mejor la psicosis. Y también los únicos dos antipsicóticos que se pueden utilizar en general en las personas que tienen parkinsonismo son la quetiapina y la clozapina, porque los otros pueden llegar a aumentar los síntomas motores. Y hay también un agonista inverso de la serotonina, de uno de los receptores de serotonina, que es la pimavanserina, que es un tratamiento mucho más específico para la psicosis asociada al parkinsonismo, pero desafortunadamente no está disponible aquí en el país. Entonces, aquí vemos como las alfa-sinucleínas, pues, perdón, las alfa-sinucleinopatías son todo un espectro de enfermedades. Entonces, puede estar solamente a nivel del sistema nervioso periférico y pues en el núcleo del vago, como una falla autonómica pura, y puede estar también ya cuando hay compromiso del sistema nervioso central, como enfermedad de Parkinson, demencia de cuerpos de Levy, que en estos casos la acumulación de de la alfa-sinucleína tiende a ser más a nivel neuronal. Pero también puede llegar a haber acumulación de alfa-sinucleína en las células gliales y más a nivel citoplasmático. Y esto ocurre mucho más frecuentemente en la atrofia de múltiples sistemas. En la atrofia de múltiples sistemas, lo que les decía es que lo principal es que vamos a tener el parkinsonismo y también un espectro de ataxia. Y es muy característico también la disautonomía mucho más severa. Entonces vamos a tener síntomas cerebelosos, también pueden haber hallazgos piramidales, que no sería frecuente encontrar en una enfermedad de Parkinson idiopática, distonías, que son principalmente faciales, también puede haber una disartria, pero la disartria asociada al parkinsonismo es una disartria
hipokinética. Es decir, no sé si han escuchado hablar una persona con enfermedad de Parkinson, pero empiezan a hablar con un volumen mucho más bajo, sin tanta prosodia, no hay tanta modulación de los acentos, del volumen, y es un habla mucho más lenta. Pero en la atrofia de múltiples sistemas puede haber una disartria atáxica, que sería pues como una disartria de borracho. También la disfagia, el anterocolis y la cianosis sacral, que ya vamos a ver que puede llegar a ser muy severa. Síntomas urinarios severos, incluso retención urinaria, el temblor reural, que ya vamos a ver un video, puede haber mioclonías, puede haber estridor laringio y el dolor cervical. Entonces aquí vemos que la cianosis sacral puede llegar a ser muy, muy severa, como vemos en esta persona que tiene aquí sus manos súper, pues súper cianóticas. También aquí está hiperemia y vemos cómo le hacen, pues le tocan los dos deditos aquí en el dorso del pie y se quedan marcados totalmente, o la hiperemia en las manos. Incluso pueden ser tantos los cambios vasculares que puede empezar a haber una distrofia de las uñas o cambios pues dermatológicos. Y aquí vemos unos signos piramidales que pueden estar presentes. También pueden ser del síndrome corticobasal, como este hallux estriatal, que es como si estuviera ahí haciendo Babinski. Este es el temblor rural. Entonces, el temblor rural es un temblor de alta amplitud, baja frecuencia, está presente en reposo y con el movimiento se acentúa. Entonces, este es como un caso bastante severo. Ay, bueno, un anuncio. Listo. Entonces, vemos aquí, miren, o sea, es muy alta amplitud, baja frecuencia, e incluso si alcanzan a ver, se puede ver un poquito de mioclonías, porque si ven que en algún momento para y hace como una sacudida. Entonces, pues sí, claramente esto no es un temblor asociado a la enfermedad de Parkinson. Y pues aquí muestran después de la cirugía que le mejoró mucho. Pero pues en realidad hay que tener pues cuidado porque en general cuando se hace cirugía para la enfermedad de Parkinson, se puede hacer una estimulación cerebral profunda o del globo pálido o del núcleo subtalámico. Generalmente con el núcleo subtalámico hay una mayor respuesta de los, bueno, en los síntomas motores es similar, pero en cuanto a disminución de la levodopa es más alto el impacto del núcleo subtalámico. Pero el núcleo subtalámico, si se acuerdan, pues tiene también que ver con la parte del sistema límbico. Entonces, y sobre todo se cree que es cuando deben atravesar los electrodos que pasan pues por la corteza y luego pues por toda la sustancia blanca hasta llegar al núcleo subtalámico. Muchos pacientes tienen empeoramiento de los síntomas afectivos después de la cirugía. Y en general, en las personas con atrofia de múltiples sistemas, pues ellos no tienen una muy buena respuesta a la cirugía. Incluso pueden llegar a empeorar tanto los síntomas cognitivos como los síntomas motores. También por eso es importante poder encontrar a los pacientes que tienen parkinsonismos atípicos para no darles tratamientos que vayan a ser peores para ellos en el futuro. Aquí vemos que el trastorno del sueño REM es un síntoma prodrómico de las alfa-sinucleinopatías en general. Entonces, una persona que tenga trastorno del sueño REM puede que solo se quede como un trastorno del sueño REM, aunque a medida de que han salido más estudios que aumentan el seguimiento de los pacientes, casi que todos terminan teniendo o enfermedad de Parkinson o demencia de cuerpos de Lewy o atrofia de múltiples sistemas, solo que esto puede llegar a ser hasta 20 a 25 años después. Pero que nos podría ayudar a orientar hacia dónde se va a ir más el paciente. Entonces, generalmente las personas que tienen una hiposmia más marcada pueden llegar a ser más frecuentemente una enfermedad de Parkinson idiopática y las personas que tienen síntomas urinarios ya más severos o una disautonomía, una atrofia de múltiples sistemas. Sin embargo, pues no siempre es así.
Y aquí vemos que, por ejemplo, la probabilidad aumenta mucho más si una persona no tiene hiposmia, tiene una disautonomía y tiene síntomas urinarios. Hay otros signos también que nos pueden ayudar a, a ver que el paciente tenga más una atrofia de múltiples sistemas que una enfermedad de Parkinson idiopática. Y otro de estos signos es el signo del gancho de ropa o el dolor en gancho de ropa. Este es un dolor que ocurre como en la misma forma de un gancho de ropa, entonces es en las escápulas y hacia arriba del cuello. Esto generalmente ocurre en las personas que tienen hipotensión ortostática y se cree que puede ser por una anormalidad en el flujo sanguíneo en esa región muscular o también por la distonía cervical que está presente también o en las personas con atrofia de múltiples sistemas o en personas con enfermedad de Parkinson incluso. Incluso si ustedes le preguntan a las personas, bueno, también puede pasar en la parálisis supranuclear progresiva. Incluso si ustedes les preguntan a las personas con enfermedad de Parkinson si alguna vez le ha dolido la espalda, muchos de ellos dicen que sí, antes de que progresaran los síntomas motores, ellos sentían como si siempre tuvieran un peso en el cuello. Y también se está estudiando si se pueden llegar a medir las norepinefrinas en respuesta a la bipedestación. Y generalmente en estas personas no aumentan como se debería. Hay otros síntomas asociados a la atrofia de múltiples sistemas. Pues para la hipotensión ortostática, que a veces es muy, muy severa, se puede utilizar midodrina, fludrocortisona o incluso piridostigmina. También hay otro síntoma muy frecuente que a veces no se pregunta, que es la hipotensión postprandial, sobre todo cuando es una comida muy alta en carbohidratos y las personas después de la comida quedan súper, súper somnolientas, súper cansadas. ¿Qué puede ayudar? Disminuir el consumo de carbohidratos en la comida o también la carbosa, que es un inhibidor de las alfa-glucosidasas. Entonces, los carbohidratos pues se van a absorber mucho más despacio y no hay tanto impacto autonómico. En cuanto a la retención urinaria, pues se puede utilizar mirabegrón. Eh, También, pues para el parkinsonismo, tenemos los agonistas dopaminérgicos, también los inhibidores de la monoaminoxidasa y la levodopa principalmente. Para el temblor, se ha intentado utilizar diferentes medicamentos, pero uno de los que más ha funcionado es el levetiracetam. Y lo bueno es que el levetiracetam también ayuda cuando tiene mioclonías. Para el dolor, sirve también la pimavanserina, que habíamos hablado anteriormente, el baclofeno, la gabapentina, e incluso en algunos pacientes pueden llegar a servir también los opioides. Y también pues la duloxetina. Otros signos pueden ser la distonía, entonces algunas personas pueden llegar a tener esta risa sardónica, la distonía cervical en anterocolis e incluso la distonía en las extremidades, que también lo podemos ver como en el hallux estriatal que vimos anteriormente, o también puede ser una postura distónica del quinto artejo. Y en cuanto a las imágenes, vemos que lo principal es una atrofia del cerebelo, como vemos en esta imagen sagital. Aquí en este corte axial vemos cómo también se ha ido atrofiando los pedúnculos cerebelosos y este signo que se ve en el puente en las imágenes de T2 y Flair, que se ven hiperintensidades en forma de esta crucecita. Y por eso pues le dicen como el hot cross bun sign, porque así se llama este pan y se ve como una crucecita ahí sobre el puente. Ya para seguir con la parálisis supranuclear progresiva, la primera vez que se describió fue en 1964 y se describió en una persona que tenía una inestabilidad postural. Esto es importante porque generalmente estamos acostumbrados a evaluar el parkinsonismo o pues la rigidez más que todo apendicular. Y en este caso la rigidez va a ser mucho más axial. Lo vemos principalmente en la postura, que las personas van adoptando una postura hacia adelante y también como eh, eh, en retrocolis y se empiezan a formar las arruguitas aquí de la frente por no poder elevar la mirada.
y lo podemos evaluar sobre todo con los movimientos del cuello. También puede haber parálisis de la mirada vertical, la parálisis pseudobulbar, que va a ser pues más que todo como una disartria que puede llegar a ser espástica, y la disfunción ejecutiva y frontal. Vemos que aquí la edad promedio de inicio en general de todos los parkinsonismos es mucho más tardía. Si bien los parkinsonismos de inicio temprano son entre más o menos los 40, antes de los 45, el Parkinson, perdón, de inicio temprano es a los 45 años, la enfermedad de Parkinson tiende a aparecer más o menos entre los 55 y 60 años. Ya los parkinsonismos atípicos tienden a aparecer mucho más tardío. Entonces los factores de riesgo van a ser un aumento de la edad, baja educación, también el consumo de agua de pozo, exposición a desechos industriales, y por el contrario la terapia de reemplazo de estrógenos en un estudio se encontró que era un factor protector. Diferente a la atrofia de múltiples sistemas, en esta enfermedad lo que se acumula es más que todo proteína tau y se acumula en las neuronas, pero también en los astrocitos y los oligodendrocitos. Y estas son todas las regiones en donde se está acumulando la proteína tau, y por eso es que vemos los síntomas, pues la oftalmoplejía, también la rigidez, la bradiquinesia. Hay diferentes subtipos de parálisis supranuclear progresiva, pero pues en general el clásico es el del síndrome de Richardson, que es en el que ocurre más que todo la rigidez axial, la parálisis de la mirada vertical y se forman pues las arruguitas en el frontal. Hay uno que tiene un parkinsonismo predominante, generalmente con mucha mayor rigidez axial y mucha más inestabilidad postural, y hay otros que se van a asociar a otros signos que se pueden confundir con otras enfermedades, pero pues ya estos son más raros. Y aquí pues es una tablita como para ver todos los subtipos que puede llegar a ver. Pero el clásico pues es el de la la parálisis de la mirada vertical y la rigidez axial. Aquí vemos que la rigidez axial conlleva a que la persona tenga diferente en la atrofia de múltiples sistemas, que generalmente el cuello se va hacia adelante. En la parálisis supranuclear progresiva se va hacia atrás. Ellos van a poder tener una disartria hipokinética, que es como la que hablábamos de que es más lenta, de menor volumen, sin prosodia, insomnio, disfagia, afecto pseudobulbar, el blefaroespasmo, el signo del aplauso, que vimos anteriormente, que es el de la desinhibición, y pueden llegar a tener más estos síntomas de desinhibición frontal, como que vuelve a aparecer el reflejo de succión, vuelve a aparecer la aprensión palmar, la aprensión plantar, el reflejo de búsqueda. Y aquí vemos el signo del cohete. Entonces, como hay una mayor disfunción ejecutiva, generalmente hay una mayor impulsividad y una dificultad para la planeación del movimiento. Lo que pasa más frecuentemente en las personas con enfermedad de Parkinson idiopática es que presentan un bloqueo en la silla y no se pueden llegar a parar y se congelan y tienen que hacer varios intentos para pararse. En la parálisis supranuclear progresiva hay como una disfunción para la planeación del movimiento y una impulsividad. Entonces la persona se para rápidamente, pero por la inestabilidad que presenta, se vuelve a caer de la silla. A la silla, perdón. Entonces ahí vemos que se logró parar y empieza a dar unos pasitos y se cae. Y en cuanto a las imágenes, podemos ver que el compromiso es mucho más una atrofia del mesencéfalo, y por eso en la imagen sagital se ve el signo del colibrí, que es por que se empieza a atrofiar el mesencéfalo y se ve pues mucho más marcado el puente, y el Morning Glory Sign, que es esta flor. Entonces por la atrofia del mesencéfalo se empiezan a ver como petalitos de la flor. Esta es la que más se asocia a caídas, a inestabilidad postural, y también pues hay diferentes predictores que pueden ayudar a predecir qué tanta expectativa de vida tiene la persona, y una persona que tenga caídas más frecuentes, demencia y disfagia, generalmente pues tiene un menor pronóstico de vida. También algo interesante a tener en cuenta es el síndrome de Mokry, que es un
son todos los síntomas pues muy similares a una parálisis supranuclear progresiva que aparecen inmediatamente después de una cirugía de aorta torácica. Entonces vemos que inmediatamente después o dentro de un intervalo de 4 meses aparece la parálisis de la mirada vertical, disartria, disfagia, inestabilidad postural. Luego hay un periodo de luna de miel que la persona puede llegar a mejorar, aunque algunas personas no mejoran. Y 3 a 4 años después aparecen crisis epilépticas, estereotipias y otra vez los síntomas de parkinsonismo. Este es una serie de casos de estos pacientes, pues es una enfermedad muy rara, pero entonces vemos que la parálisis supranuclear progresiva pues estaba presente en todos los pacientes al inicio de los síntomas, lo mismo que los síntomas más asociados a parkinsonismo, y ya de forma tardía aparecen sobre todo las crisis epilépticas y la inestabilidad postural. Antes no se había encontrado algún sustrato estructural del síndrome de Mocri, pero recientemente otros estudios han mostrado que sí puede haber un hipometabolismo en la región parieto-occipital y en el cerebelo, o atrofia cerebelosa y de los pedúnculos cerebelosos superiores, como los vemos aquí. E incluso también hay una teoría que dice que es por lo que ellos deben, durante la cirugía, pues disminuir el flujo sanguíneo, y luego cuando vuelven a abrir el flujo puede haber un riesgo de microhemorragias, y ya en las imágenes nuevas de resonancia magnética se ha encontrado que pues sí pueden llegar a aparecer estas microhemorragias, porque antes la secuencia de susceptibilidad, que es donde se pueden ver estas microhemorragias, es más reciente. Antes se utilizaba otra que se llama ecogradiente, y esta no era tan sensible para encontrar las microhemorragias. Y aquí vemos cómo eran los movimientos extraoculares de las personas con síndrome de Mocri, y pues vemos que es similar a las personas con parálisis supranuclear progresiva. Entonces vemos que esta persona sí podía hacer los movimientos horizontales, pero tenía más dificultad para los verticales, y ya esta persona en realidad no logra hacer ninguno de los movimientos. Y igual que en la parálisis supranuclear progresiva, los movimientos de la cabeza ayudan un poco a compensar, pero no por completo. Y ya para ya casi terminar, qué pena, es el síndrome corticobasal, que también es una tauopatía. Lo que vemos aquí en las imágenes patológicas son más neuronas abalonadas. Entonces, por ejemplo, pues aquí ven que tienen el citoplasma más que todo vacío, el núcleo hacia un ladito, y tienden a tener síntomas corticales específicos. Entonces puede ser, lo más frecuente es el síndrome de la mano alienígena, pero también pueden ser una pérdida sensitiva cortical, apraxia. En cuanto a la epidemiología, esta es mucho más rara, tiene una incidencia de un caso por cada 100.000 personas por año, es más o menos el 5% de los parkinsonismos. Y como vemos, pues puede haber una ataxia óptica, apraxia oculomotora, todo puede ser cualquier signo cortical. Mucho más frecuente, pues, una alteración de la sensibilidad cortical o el síndrome de la mano alienígena. Y aquí vemos unas imágenes. Cuando hay una atrofia asociada a la edad, generalmente es una atrofia muy simétrica. Cuando vemos atrofias asimétricas es que uno puede empezar a pensar en un síndrome neurodegenerativo. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, pues hay principalmente atrofia del hipocampo. Y en el síndrome corticobasal, entonces aquí vemos que en general el lóbulo temporal, el lóbulo frontal se ve bien, pero ya empieza a haber una atrofia más que todo parietal y occipital. En cuanto al tratamiento, pues para el parkinsonismo se pueden utilizar los mismos tratamientos que las otras enfermedades. También para el afecto pseudobulbar funciona muy bien. Y para la apatía, el dextrometorfano. ¿Alguien sabe qué es el dextrometorfano? Bueno, es el bisolbón, el de la tos, pero ayuda mucho. También se puede utilizar para la apatía modafinilo y metilfenidato.
Y pues en los casos de blefaroespasmo o de cialorrea, la toxina botulínica. Y las causas más frecuentes de muerte son disfagia, sepsis urinaria o una neumonía. Entonces ya en cuanto a las conclusiones, el diagnóstico de los parkinsonismos atípicos es un reto y depende de la búsqueda de los signos y síntomas clínicos específicos. Hay algunos biomarcadores de imágenes diagnósticas que pudieran ayudar a orientar, pero generalmente se basa en los síntomas clínicos y por eso es importante tener en cuenta las banderas rojas cuando se evalúa una persona con un parkinsonismo. Entonces, principalmente las caídas frecuentes, el requerimiento de un dispositivo para la marcha de forma temprana, las alteraciones en los movimientos oculares y las disautonomías severas. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por quedarse y no sé si tengan alguna pregunta. Y gracias.